Profe Mike, Educación y Tecnología. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo este análisis comparativo de los planes de estudio 2011 y aprendizajes clave plan 2017. Antes de pasar a la sesión que fue grabada en vivo, voy a iniciar con estas frases para fomentar este aspecto de reflexión, este aspecto motivacional. Les presento estas frases relacionadas con la educación. No todos los lectores son líderes, pero todos los lectores se convierten en líderes. Frase de Harry S. Truman, quien fue expresidente de Estados Unidos en el periodo de 1945 a 1953. Fue el presidente a quien le tocó la reconversión de la economía en la posguerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, una frase muy importante, muy impactante, que nos refleja la benevolencia, las bondades de la lectura a nosotros como docentes, que siempre buscamos desarrollar o detonar ese potencial en los jóvenes, ese gusto por el autoestudio. Pues debemos empezar por nosotros mismos con el hábito de la lectura. A menudo damos a los niños respuestas a recordar, en lugar de problemas a resolver. Roger Lewin. Bueno, Roger Lewin, que fue un ensayista inglés, quien tuvo destacados artículos científicos, nos deja esta frase que me recuerda mucho esas épocas del conductismo. Como ustedes saben, era cuando el alumno, esta teoría pedagógica se enfocaba en que el alumno era un simple receptor de conocimientos, y el docente, a través de su cátedra, era quien era el encargado de llenar ese recipiente de conocimientos con el objetivo de que el alumno generara un cambio en su conducta. Afortunadamente ya hemos transitado nuevas teorías, como lo viene siendo el constructivismo, el cual está enfocado a los procesos mentales y donde tenemos ya al alumno como el protagonista de todo el aprendizaje. Esa es la importancia, brindar al alumno esas herramientas de autogestión, de capacidad de metacognición, para que sea capaz de resolver problemas y situaciones de su vida diaria. Si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás deberíamos enseñar como él aprende. Sentí muy importante dejar esta frase por ahí, en el aspecto de que cuántas veces como docentes hemos sentido que perdemos la capacidad de apoyar a un alumno en su aprendizaje. Es importante reflexionar qué estamos haciendo nosotros como docentes. Como lo dice la frase, quizás deberíamos enseñar como el alumno aprende. Todos nuestros alumnos son valiosos, son jóvenes, son inteligentes, pero sin embargo tienen diferentes formas de aprender. Ahora que estuvimos con estos casi 2 años de educación a distancia y pandemia, pues tuvo mucho auge la educación a distancia o la educación digital. Pero como todos nosotros sabemos que estas diferentes metodologías de enseñanza, hay muchas metodologías nuevas, y que sin embargo hay otras que ya tienen varios años. Simplemente es rescatarlas. Por ejemplo, algunas de ellas pueden ser el aprendizaje basado en proyectos, donde tenemos esta situación de que buscamos que el alumno adquiera estos conocimientos para que a través de ellos obtenga estas competencias para la resolución de problemas. Tenemos el aprendizaje invertido, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, el pensamiento de diseño o design thinking. Tenemos, por ejemplo, esta nueva metodología del aprendizaje basado en el pensamiento, la cual busca que el alumno sea capaz de contextualizar, relacionar, argumentar, desarrollar destrezas del pensamiento. Es decir, tenemos esta gran gama, esta amplia variedad de metodologías de enseñanza, y hay que usarlas, hay que emplearlas para que nuestros alumnos puedan aprender. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire, quien fue un pedagogo brasileño, uno de los teóricos educativos más importantes del siglo XX, nos lega esta valiosa reflexión
acerca de cómo el alumno y el docente entran en este círculo de aprendizaje donde el docente se convierte en un estudiante permanente. Muchas gracias por el comentario, maestra. Continuamos. Bueno, para que ya queden grabadas, tenemos les comentaba el enfoque competencial del Plan de Estudios 2011, lo bueno que vamos empezando, el cual se manejaba por competencias, llamadas competencias para la vida. Tenemos la primera competencia son las competencias para el aprendizaje permanente, para las cuales les quiero comentar que para su desarrollo necesitamos poder permitir que el alumno tenga u obtenga las habilidades de lectoescritura, las habilidades de lenguas, las habilidades digitales, y por eso hace que por ahí anda un microfonito, y las habilidades de metacognición, que como todos ustedes saben, pues es la situación de aprender a aprender, ¿verdad? Eso dentro de las competencias para el aprendizaje permanente. Y luego tenemos que dentro de las competencias para el manejo de la información, pues para su desarrollo necesitamos habilidades para identificar el conocimiento buscado. Es decir, el alumno debe ser capaz de poder saber qué es lo que necesita aprender para poderlo buscar. Y también tenemos que desarrollar habilidades para evaluar, para sintetizar, todo esto muy relacionado con la taxonomía del Bloom, ¿verdad? Con los niveles en el nivel que se cuenta el alumno para un aprendizaje. Pero muy importante, ya desde el Plan de Estudios 2011 se manejaba que todas estas habilidades para el manejo de la información debían ser con sentido ético. Y luego tenemos, muy importantes también, las habilidades del Plan de Estudios 2011 para el manejo de situaciones, para las cuales tenemos que para su desarrollo necesitamos habilidades para tomar decisiones y, muy importante, para asumir las consecuencias derivadas de esas decisiones. Buscábamos en el Plan de Estudios 2011 alumnos comprometidos con la capacidad de decidir, pero también con el compromiso de asumir las consecuencias de ese actuar, para que el alumno pudiera actuar con autonomía y pudiera principalmente diseñar o pensar en proyectos de vida. Y luego tenemos la cuarta competencia para la vida, la cual se llama competencias para la convivencia, en las cuales tenemos que para su desarrollo buscamos que el alumno adquiera habilidades para la relación empática y armónica con la sociedad y el medio ambiente. Si se fijan ustedes, hasta el Plan de Estudios 2011 todavía teníamos al estudiante veíamos al estudiante no como un alumno global, todavía lo veíamos como un alumno regional. Por eso aquí se limita a decirnos que la relación es con la sociedad, con la relación con la sociedad local y el medio ambiente. Todo esto de una forma asertiva, es decir, que el alumno pudiera expresar correctamente lo que siente y hacer valer su opinión de una forma empática, ¿verdad? Y sobre todo de forma colaborativa, como ya les decía hace ratito, brindando su apoyo para el bien del grupo, del equipo. Y por último tenemos la quinta competencia para la vida del Plan de Estudios 2017, que se llama competencias para la vida en sociedad, para las cuales para desarrollar estas competencias necesitamos habilidades de tener juicio crítico y, muy importante, valores y normas sociales, ¿verdad? Pues muy, muy necesario para esta vida en sociedad. Todos sabemos que pues la vida en sociedad se rige por estas normas o por estos valores que, si bien no están plasmados en ocasiones, pues están de forma implícita, ¿verdad? Y muy importante para esta vida en sociedad, pues de forma democrática, con libertad y de forma pacífica. Ya desde este Plan de Estudios 2011 se buscaban evitar situaciones como el racismo y darle al alumno una pertenencia cultural, como les comentaba, todavía de manera local o regional. Entonces, este es el enfoque
del plan de estudios 2011. Entonces ahora vamos con la comparación con el plan de estudios 2017, que a diferencia del plan de estudios 2011, el cual estaba enfocado en las competencias para la vida, pues ahora el plan de estudios 2011 tiene un enfoque humanista, que como aquí yo les dejo esta frase, competencial es implícito, es decir, aunque ya se le da ese enfoque humanista, seguimos buscando las competencias. Y pues, ¿cuál era el objetivo? Pues, como les comento, desarrollar esas facultades y ese potencial de todas las personas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de la consecución de un fin o la resolución de un problema, que al final de cuentas es una competencia, pero ya dándole más el el enfoque humanista, compañeros. Entonces, este enfoque humanista se plasma ya en la nueva reestructuración, por así decirlo, del artículo tercero. Entonces, ¿qué busca este enfoque humanista del Plan de Estudios 2017? Pues ya tiene un enfoque cognitivo, físico, social y afectivo. Ya se empieza a hablar un poquito acerca de las emociones y principalmente que todo esto se dé, este desarrollo cognitivo del alumno, su desarrollo físico, es decir, su desarrollo integral, su desarrollo holístico, que se dé en condiciones de igualdad. ¿Y para qué? ¿Para qué buscamos que se dé este desarrollo en condiciones de igualdad? Es decir, ¿cuál es su objetivo? Pues que el alumno tenga esta participación de forma plena y activa y no nada más plena y activa, sino de forma creativa, que dé diferentes soluciones de forma responsable en las actividades sociales, como les comentaba en el plan de estudios 2011, en el aspecto de la sociedad, pero ahora tenemos el cambio que nos marca que las actividades sean sociales, tanto locales como globales. ¿Por qué ya tomamos este aspecto de globales? Porque ya como ustedes recuerdan, y ya en el plan de estudios 2017, que está basado en el documento Educación 2030, que dicta la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues buscamos desarrollar alumnos o estudiantes del mundo con un pensamiento global. Es por eso que todos los países afiliados a la OCDE, como es el caso de México, pues acceden a todos estos apoyos o recursos económicos, pero con esa condición, ¿verdad? De que enfoques tu educación a mi nuevo plan de educación 2030, con la variante de que ya vamos a formar alumnos globales, ciudadanos del mundo. Entonces, esa es la comparación, compañeros, dentro de los enfoques del Plan de Estudios 2017 humanista, que al final de cuentas es competencial, con un plan de estudios 2011 plenamente competencial, donde se dejaba un poquito el lado humanista y era más regional. Muy bien. Tenemos ahora, compañeros, me pareció importante compartirles este pequeño esquema o gráfico que viene ahí en nuestro plan de estudios 2017, ese sotote como de 700 páginas, que ya todos ustedes conocen la famosa trenza del conocimiento. ¿Y qué busca la trenza del conocimiento? ¿O para qué nos sirve este diagrama? Pues en la trenza del conocimiento, maestras y maestros, tenemos representadas las competencias y su objetivo es clarificar la claridad de estas competencias, dejar en claro las competencias tan importantes como les comentaba en el proyecto de Educación 2030 de la OCDE. Entonces, estos personajes, estos expertos pedagogos y expertos en diferentes áreas del conocimiento, plasmaron en esta trenza del conocimiento las competencias como tres dimensiones inseparables en lo que viene siendo la práctica. Por eso ustedes ven aquí que se entrelazan, entrelazamiento, por así decirlo, aquí que donde se forma la competencia y vamos a la acción, en la práctica son inseparables, pero que nuestros efectos de docentes
sí las debemos individualizar para el punto de vista de la enseñanza. Pues, ¿cuáles son esas tres ramas que entrelazan esa trenza que generan la competencia? Pues son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores, ¿verdad? Es lo que conocemos como el saber hacer y el saber ser, ¿verdad? Cuando el joven, el alumno, obtenga esos conocimientos disciplinarios y los sepa aplicar de una forma ética, de una forma colaborativa, donde busques ofrecer soluciones para la ciudadanía global, va a generar esa competencia, va a estar entrelazando esa competencia que le va a permitir una acción. Una acción sería la resolución de un problema, la consecución de un objetivo, el famoso aprendizaje relevante, el famoso aprendizaje implícito, cuando en realidad el alumno se lleva ese aprendizaje que obtuvo en el aula y lo realiza, lo lleva a cabo en la sociedad. Así a grandes rasgos, compañeros, quise comentarles esta treza del conocimiento tan importante. Muy bien, continuamos con el análisis. Sí, adelante. Disculpe, ¿es aprendizaje significativo al que se refería? Sí, maestro, se me fue la palabrita, muchas gracias. Sí, a eso me refería, a cuando ya el alumno en verdad, perdón, se me fue un gallito por ahí, en verdad ya logró ese aprendizaje significativo, ¿cómo? Pues al emplearlo en sociedad, al momento de que una persona leyó el proyecto del alumno, ese folleto para el cuidado del medio ambiente, cuando ya se le dio una utilidad, pues ya como nos comenta la maestra, se convirtió en un aprendizaje significativo. Muchas gracias, maestra. Ahora, hace ratito estábamos realizando el análisis del enfoque. Ahora vamos a ver en qué se fundamentan, cuál es la base de los dos planes de estudios 2011-2017, que como les comento, pues el plan de estudios 2017 podemos decir que es una evolución del plan 2011 adecuado al proyecto 2030 de la OCDE. Entonces tenemos que la base del plan de estudios 2011 pues son esos famosos rasgos de la educación básica del siglo XXI. Se los comento rápidamente, ahorita los analizamos con más calma, que son cumplir con equidad y calidad los principios filosóficos emanados del artículo 3º, atribuir a la escuela pública la capacidad de ofertar una educación integral y transparente, ¿verdad? Que esté sustentada en la interacción. En este plan de estudios 2011, la interacción, ¿en qué se basaba? Se basaba en este cuarteto. En el cuarteto, alumnos, padres, maestros, directivos, ¿verdad? Y también para favorecer la educación inclusiva. En el plan de estudios 2011 nos marca, compañeros, en la educación inclusiva, si bien todavía no nos toca temas como las barreras de aprendizaje o la educación socioemocional, sí nos dicta ahí la educación especial. El plan de estudios 2011 nos refiere a la educación inclusiva con dos ramas: la atención por los jóvenes de educación especial y por los jóvenes sobresalientes. A eso se refería la educación inclusiva en el plan de estudios 2011, educación especial y alumnos sobresalientes. Entonces, como les comentaba, favoreciendo además de la educación inclusiva la pluralidad en el aspecto lingüístico y cultural, limitándonos al país solamente. Y luego, otro de los rasgos de la educación básica del siglo XXI del plan de estudios 2011 era garantizar la calidad educativa mediante procesos de especialización docente, las famosas capacitaciones de aquel plan de 2011, que contemplaban la asesoría académica y el desarrollo de modelos de gestión adecuados a los contextos. Es decir, en aquellos años se le brindaba a cada uno de los docentes esa asesoría académica que le permitiría desarrollar modelos
contextualizados. Y luego otro de los rasgos que todavía tenemos en el plan 2011 es la transformación de la práctica docente, pero teniendo como centro al alumno para transitar del énfasis en la enseñanza al énfasis en el aprendizaje. Es lo que les comentaba. Ya en el plan de estudios 2011 dimos este brinco o este salto al constructivismo, porque aquí se los marca muy bien como se los estoy comentando. Vamos a transitar del énfasis del énfasis de la enseñanza, es decir, cuando el docente simplemente le llenaba ese recipiente, ese cerebrito al alumno de conocimientos a través de la cátedra, al énfasis al aprendizaje, donde tenemos al alumno como el centro, pero todavía no refinado completamente como en el plan 2017. Entonces, a diferencia del plan 2011, el que se basaba en los rasgos de la educación del siglo XXI, la base, perdón, hay una disculpita, tomé agüita. La base del plan 2017 ahora se sustenta en los fines que debe tener la educación del siglo XXI. En el 2011 eran los rasgos y ahora en el plan 2017 son los fines que tiene que tener la educación en el siglo XXI. ¿Y cuáles son esos fines? Pues son 4 fines principales, lo vamos a desglosar un poquito cada uno de ellos. El primer fin de la educación del siglo XXI, plasmado en el Plan de Estudios 2017, es o son los mexicanos que queremos formar. Ese es el primer fin. ¿Qué mexicanos queremos formar? Y está planteado, como se los platicaba, en el artículo 3, que ahora ya nos marca la educación pública básica, obligatoria, y la educación media superior. Estos 3 niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de bachillerato, deben ser laicos, gratuitos y de calidad. Ya en este plan de estudios 2017 le agregamos esta palabra de calidad. Y además de la calidad, que sea con equidad e inclusión, proporcionando aprendizajes significativos, que es lo que hablábamos hace un momentito, relevantes y útiles, que le sirvan al alumno, que le sirvan en su vida diaria, que sean relevantes de acuerdo al contexto y a lo que se está viviendo en este mundo tan globalizado. Ese fue el primer fin que debe tener la educación. Y luego tenemos el segundo fin de la educación para el siglo XXI, el cual es el perfil de egreso de la educación obligatoria, que ya es hasta la preparatoria. Pues bueno, el perfil de egreso de la educación obligatoria, compañeros, busca tener o lograr esa definición de los rasgos que los estudiantes, fíjense bien la palabra, lograrán progresivamente en los 15 grados de trayectoria escolar obligatoria. 3, 6, 3 y 3. Progresivamente, ¿por qué? Porque si bien cada uno de estos niveles nos marca rasgos del perfil de egreso, todos nosotros sabemos que estos rasgos están entrelazados, así como la trenza del conocimiento en todos los niveles. Es lo que se buscaba en aquella, hace 2 años más o menos, si se acuerdan los que estuvieron en los CETES interniveles, donde se buscaba es precisamente esto, recuperar ese entrelazamiento, esa consecución progresiva de los aprendizajes, es decir, no le vamos a echar la bolita a los de preescolar porque no escolarizaron a los jóvenes, no les enseñaron a leer, sino vamos a recordar que van entrelazados durante toda su trayectoria escolar obligatoria. Y como les comentaba, muy importante, cuidando la progresión de los aprendizajes. Es esta otra palabrita que se me olvidó, ahorita me acuerdo, que le llaman mucho la tal de la educación, que no es más que esto, la progresión de los aprendizajes. Nada más que a la SEP les gusta usar esa palabrita, ahorita me acuerdo. Entonces, dentro de este segundo... se refiere a gestionar, perdón que lo interrumpa.
Sí, sí, maestra, pero es otra, ¿cómo le dicen? La articulación del currículo es una palabrita así que se refiere a eso, a que los aprendizajes van entrelazados progresivamente, maestra. Progresivamente. Ok. Sí. Sí. Entonces, estamos en el segundo fin que busca la educación, que es el perfil de egreso, y el perfil de egreso tiene 11 ámbitos, que son lenguaje y comunicación, estamos en el plan 2017, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales, que ya tenemos a diferencia del plan de estudios 2011, habilidades socioemocionales y proyectos de vida. Y luego el 6 es la colaboración y el trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y las expresiones artísticas, atención al cuerpo y la salud. Por ejemplo, ahora con lo tenemos con la incursión de las asignaturas del tipo vida saludable. Y tenemos el penúltimo eh, rasgo, por así decir, del perfil de egreso, el cuidado del medio ambiente. Y por último, muy importante, las habilidades digitales. Entonces, vamos al tercer fin que busca la educación en el plan 2017, que son los fundamentos de los fines de la educación. Entonces, estos fines deben estar fundamentados en la capacidad de responder a la pregunta ¿para qué se aprende? ¿Cuál es el fin de la educación? Pues se obtiene al responder la pregunta ¿para qué se aprende? Y son expresados en el artículo tercero constitucional, como les comentaba. Todo esto, compañeros, tomando en cuenta las necesidades sociales de un mundo globalizado. Es lo que les decía, es esta gran diferencia entre el 2017 y el 2011, la globalización. De un mundo globalizado, plural y cambiante, en beneficio de una formación humanista, ya es lo que les comentaba, el enfoque competencial humanista, por así decirlo, ¿verdad? Luego tenemos el cuarto fin del Plan de Estudios 2017 para la educación del siglo XXI, son los medios para alcanzar estos fines. Pues el currículo, compañeros, no solo se concreta a los fines que vienen siendo los para qué. ¿Para qué vamos a aprender? ¿Para qué vamos a estudiar? Sino se concreta también a los contenidos, que son los qué. ¿Qué vamos a estudiar? Y también se debe clasificar los medios para alcanzar estos contenidos, que son los cómo. Entonces tenemos los para qué vamos a aprender, son los fines, los qué vamos a aprender, que son los contenidos, y los cómo, es decir, los medios para alcanzar esos aprendizajes. Y dentro de los medios necesarios se tiene, mencionándolo rápidamente, compañeros, pues la ética del cuidado, que vienen siendo los medios para alcanzar los aprendizajes, el fortalecimiento de las escuelas públicas, la transformación de la práctica pedagógica, la formación continua de los maestros en servicio, que como ustedes recuerdan, pues al inicio del plan 2017 teníamos el famosísimo servicio profesional docente, que vaya que sí le dio mucho énfasis a este aspecto de la formación continua de los maestros, la formación inicial docente, la flexibilización curricular, que ahorita lo vamos a ver más adelante en el esquema del plan de estudios, en este círculo, donde se nos daba la flexibilidad cuando teníamos los famosos clubes en los aprendizajes locales o contextualizados, la relación escuela-familia y el servicio de asistencia escuela, la tutoría para docentes de reciente ingreso al servicio, que como ustedes recuerdan, vienen muchas preguntas de este tipo en el examen de los maestros nobles, de cómo, de en quién se pueden apoyar, de cómo pueden hacer para superar este plazo, este momento en el que todavía se sienten o somos maestros nobles. También los materiales educativos y por último, la infraestructura y el equipamiento, que como les comento, son los medios para alcanzar los que vienen siendo los contenidos.
Entonces, eso es a grandes rasgos. Las diferencias de la base del Plan de Estudios 2011, que está fundamentada en los rasgos de la educación, y el Plan de Estudios 2017, que se enfoca o se basa en los fines de la educación. Muy bien. Y luego tenemos los principios pedagógicos. Este pequeño esquemita que tengo aquí, donde vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia de cómo se veían o cuáles eran los principios pedagógicos en el Plan de Estudios 2011 y en el Plan de Estudios 2017, que como ustedes pueden ver, me permití marcarles aquí con estas líneas naranjas, aquellos principios pedagógicos que prácticamente son el mismo o están muy relacionados o evolucionaron ahora para el Plan de Estudios 2017. Bueno, pues empezamos con que tenemos para el Plan de Estudios 2011 pues 12 principios pedagógicos, así mencionado rápidamente. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, planificar para potenciar el aprendizaje, que inclusive me atrevería a decirles que a veces hasta de memoria debemos aprenderlos, porque no sé si algunos de ustedes presentaron este último examen, por ejemplo, que yo por ahí presenté doble plaza, inclusive algunos reactivos vienen casi por memorización. Planificar para potenciar el aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, poner énfasis en el desarrollo de competencias y el logro de los aprendizajes esperados, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje, estamos con el 2011, evaluar para aprender, favorecer la inclusión para atender la diversidad, incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, reorientar el liderazgo y la tutoría y la asesoría académica en la escuela, y que tenemos ahora en contraparte el Plan de Estudios 2017, que son 14. Por ejemplo, aquí tengo les señalé muy relacionado en el 2012, perdón, en el 2011, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Y tenemos ahora, en el 2014, en el 2017, poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Todo gira en torno al alumno. Tenemos que tener en cuenta los saberes previos del estudiante, ofrecer acompañamiento al aprendizaje, que yo se los puse aquí, muy relacionado con el principio 10, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, ofrecer el acompañamiento al aprendizaje, es decir, no dejarle toda la carga al docente, que la escuela y el padre toman esa responsabilidad. Luego también, por ejemplo, les puse aquí esta comparación de en el 2011, evaluar para aprender, en el principio 8 del 2017, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Vea, ya está evolucionado, ya está refinado, ya no se centra, ya no se queda nada más en decir, bueno, voy a evaluar al alumno para ver qué tanto aprendió, sino ya va más allá. Ahora nos dice, sí, evalúa al alumno para ver qué tanto aprendió, pero también te sirve a ti como docente para ver qué tanto fuiste capaz de apoyar al alumno para que lograra ese aprendizaje. Ahora vas a entender a la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. ¿Por qué? Porque evalúas, tú sabes qué tanto aprenden los alumnos y vas a poder reestructurar esa planeación, o vas a comenzar a partir de ese punto de conocimiento. Ahora, como es aquí, relacionado como un proceso con la planeación y el aprendizaje. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí favorecer la inclusión para atender la diversidad en el 2011, y con su contraparte en el 2017, ahora se nos dice, ya no solamente favorezca la inclusión, ahora reconoce esa inclusión o esa diversidad en el aula como una fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, todos los alumnos tienen algo que ofrecer, desde su forma de aprendizaje, desde sus cualidades, hasta su contexto, sus conocimientos, su cultura. Es decir, ya no nada más vas a dar inclusión al joven, vas a tomar esa diversidad
como una fuerza motivante para el aprendizaje en el aula. Entonces, como les decía, compañeros, estos 12 principios pedagógicos del Plan 2011 son en los cuales se sustentaba este Plan de Estudios 2011, y pues los principios pedagógicos pues son condiciones esenciales para la implementación del currículo. Estos 12 son las condiciones esenciales que debemos de tener muy en cuenta nosotros como docentes para poder implementar el currículo y para la transformación de nuestra práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Este es el objetivo de los principios pedagógicos, o era el objetivo en el 2011. Y ahora en el 2017, estos principios pedagógicos se les considera más como una guía para la educación obligatoria, que es ya hasta preparatoria. ¿Por qué una guía? Porque pues le permiten al docente transformar su práctica para cumplir plenamente su papel en el proceso educativo. Entonces ya van más enfocados a que el docente mejore, que esté en esta mejora constante en el proceso educativo, que tengamos esas herramientas para poder dar esa tan famosa educación de calidad. Ese es en cuanto a esta pequeña comparación, compañeros maestros, entre los principios pedagógicos, los 12 principios pedagógicos del Plan 2011 a los 14 del 2017, que como les comentaba, sería bueno que ya les dieran otra repasadita con más calma en su estudio individual, porque por ahí puede venir una pregunta donde sí sea casi tipo de memorización, que se sepan el nombre de cada uno de los principios. Continuamos, compañeros, y si no tienen algún comentario o alguna duda. Ahora vamos con el perfil de egreso. Un segundito para tomar agua. Listo. Pues tenemos esta comparación, compañeros, del perfil de egreso que marca el Plan 2011 al perfil de egreso del Plan 2017. Entonces tenemos que el perfil de egreso en el Plan 2011 define la progresión de lo aprendido, articulando. Esta es la palabra que les comentaba, compañeros, maestra, la palabra que se me fue, la articulación del plan de estudios, que no es nada más que el entrelazamiento de los aprendizajes a lo largo de las fases. Bueno, en el perfil de egreso 2011 define la progresión de lo aprendido articulando la educación básica, ¿sí? Es decir, relacionando, entrelazando la educación básica. Ahora, a diferencia con el perfil de egreso 2017, que define esa progresión de lo aprendido, articulando la educación obligatoria. Cambia nada más esa palabra de la articulación básica la educación básica por la educación obligatoria. Y como todos lo saben, y como se los marqué aquí, ya obligatoria, pues ya es hasta educación media superior. Entonces, compañeros, en este plan 2011, como se los comentaba, el perfil de egreso se expresa en términos de rasgos individuales y su razón de ser. ¿Cuáles son estos rasgos individuales? Definir el tipo. Bueno, los rasgos son los 10 rasgos que comentaba hace ratito, y la razón de ser de estos rasgos, tenemos por un lado definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica para el perfil 2011, y luego ser un referente común para la definición de los componentes curriculares.
Este es la razón de los rasgos del perfil 2011. Y por último, ser un indicador para evaluar la eficiencia del proceso educativo. Es decir, este perfil de egreso con esos 10 rasgos busca ser un indicador para nosotros saber y valorar cuánto fue o qué tanta fue la eficacia del proceso educativo dentro del plan 2011. Y luego, como les comentaba, para el plan 2017, este perfil de egreso ahora nos va a definir, el logro educativo que un estudiante debe alcanzar al término de un nivel escolar y se expresa en rasgos deseables, resultado del aprendizaje progresivo. Entonces, en el 2011 era qué tanta eficacia tuvo el proceso educativo con los 10 rasgos del perfil de egreso, y ahora en el 2017 vamos a ver el logro educativo en la medida de los 11 rasgos deseables, a diferencia de los 10 rasgos del 2011. Y como les comentaba, en el 2017, 11 rasgos deseables, resultados del aprendizaje progresivo o entrelazado o articulado. Esa es la diferencia en cuanto al perfil de egreso 2011 con el perfil de egreso 2017. Vamos ahora, compañeros, a hablar un poquito acerca de la organización curricular de ambos planes. Les recuerdo que estamos enfocándonos al 2017, pero partiendo de esta comparación de ambos. Bueno, tenemos esta organización curricular, como se los marco aquí, la organización curricular 2011 y la 2017, y cómo evoluciona, o se relaciona del 2011 con esta flecha en doble sentido al 2017. Entonces, dentro del plan 2011, compañeros, tenemos los que ustedes recuerdan que son los aprendizajes esperados, los famosos aprendizajes esperados, que también los tenemos en el 2017, pero parten o surgen en base a la consecución o al nivel de logro de los aprendizajes clave del 2017. Entonces, por eso los puse aquí. La organización curricular del 2011 está centrada en los aprendizajes esperados y comparado con la del 2017, que está centrada en los aprendizajes clave. Entonces, compañeros, los aprendizajes esperados del plan 2011, pues son el vínculo entre la ciudadanía global comparable, la ciudadanía, global comparable, y la necesidad vital de cada uno de los seres humanos y del ser nacional, al articular el sentido del logro educativo. Es lo que les comentaba. ¿Qué tanto se logró ese logro educativo del individuo local nacional como expresiones del crecimiento y del desarrollo de la persona? Esos son los aprendizajes esperados del plan 2011, que se dividen en dos dimensiones. ¿Y cuáles son esas dos dimensiones? Pues son los 4 campos formativos del plan 2011 y los 4 estándares curriculares o periodos, como se los puse aquí. Ya es lo que les comentaba, a la SEM le gustan esas palabritas, pero a veces si ponemos estas otras palabras clave, pues se nos hace un poquito más fácil el estudio. Entonces, como les comentaba, en el 2011, estos aprendizajes esperados, pues no son más que ese vínculo entre los ciudadanos con ese sentido global y la necesidad vital del logro educativo como expresiones del conocimiento y del desarrollo de la persona. Y luego tenemos ahora el plan de estudios 2017, que está centrado en los aprendizajes clave. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué son los aprendizajes clave?
Si acá ya les comenté lo que son los aprendizajes esperados y sabemos que ahora el 2017 se sientan los aprendizajes clave y todos los usamos, pero ¿qué son los aprendizajes clave? Pues los aprendizajes clave, compañeros, así de forma sencilla y clara, pues son ese grupo o conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante. Es como una competencia. Todos esos conocimientos, todas esas prácticas, todas esas habilidades, todas esas competencias que le ayudan al joven de forma sustancial a su crecimiento integral, a su crecimiento holístico. Esos son los aprendizajes clave. Y lo que les comentaba, en este plan 2017, el aprendizaje clave son ese grupo de conocimientos que le permiten al joven ese crecimiento integral para llegar al aprendizaje esperado. Entonces, ¿qué es el aprendizaje esperado? Pues es el nivel, el aprendizaje esperado se va a plasmar en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Al expresarse de esta forma, se concreta en un aprendizaje esperado. Cuando el aprendizaje clave ya se logró que el joven tenga esas actitudes, esos conocimientos, esos saberes, esa capacidad de saber actuar de forma crítica y responsable en sociedad para su crecimiento, cuando ya lo podemos medir, cuando ya podemos decir qué tanto le sirvió, cuando ya podemos decir que se transformó en una competencia, que se transformó en un aprendizaje significativo, como nos comentaba la maestra hace un momento, pues ya ahora sí ya se transforma en el aprendizaje esperado. Muy diferente de este aprendizaje esperado del plan 2011. Entonces, si tenemos que el plan 2011 estaba dividido en esas dos dimensiones, por así decirle, que aquí les comentaba que eran los campos formativos y los estándares curriculares, que se me pasó mencionarlos, pero pues aquí los pueden leer. Ahora tenemos estas dos áreas para el plan 2017 de la organización curricular, que son los componentes curriculares y los niveles que vienen siendo los organizadores curriculares. A diferencia del plan 2011, donde tenemos los 4 campos formativos, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal, ahora en el plan en 2017 tenemos los 3 componentes nada más: campos de formación académica, son las asignaturas, los ámbitos de autonomía curricular y las áreas de desarrollo personal y social. Tenemos nada más 3. Ahorita más adelantito vamos a ver el que les comentaba, el diagrama de los componentes curriculares. Y luego, dentro de los organizadores curriculares, que vienen siendo 4, pues tenemos igual, como en el 2011, 4 periodos. Acá tenemos 4 niveles: al término de preescolar, al término de primaria, al término de secundaria y al término de medio superior. La diferencia es que acá en el 2011 se dividía la primaria al término de tercero de primaria y en sexto, y aquí en el 2017 es al término de la educación primaria, y aparte se suma la educación media superior, el bachillerato. Entonces, a grandes rasgos, esta es la organización curricular, la diferencia de organización curricular entre el 2017 y el 2011. En el 2011 tenemos 4 campos formativos, 4 estándares curriculares, y está basada en los aprendizajes esperados. En el 2017 tenemos 3 componentes curriculares, 4 niveles u organizadores curriculares o tiempos de término de los niveles educativos, centrado en los aprendizajes clave, como esas habilidades para el crecimiento integral del joven, que se transforman en aprendizajes esperados cuando se pueden medir en el nivel, en el logro de la consecución del aprendizaje y en el desarrollo de las competencias. Esto en lo que les comentaba en el aspecto de la organización curricular. Entonces, ahora sí, como les decía, vamos a ver un poquito, vamos a echarle un vistazo al diagrama de los componentes curriculares.
que es este circulito que nos presentaban en aquellos años en los CETES o en esas reuniones de academia cuando empezamos a transitar del plan 11 al plan 2017, que es donde les comentaba que tenemos los campos de formación académica, ¿sí? Tenemos aquí estos 3 componentes curriculares: campos de formación académica, ámbitos de autonomía curricular y áreas de desarrollo personal. Aquí los tenemos: campos de formación académica, ámbitos de autonomía curricular y áreas de desarrollo personal. Estos 3 campos curriculares. Entonces, dentro de los campos de formación académica, que son estos 3, que vienen siendo las asignaturas académicas, por así llamarlas, pues tenemos que son de observancia nacional. Estos 3 campos de formación académica: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural. Por ejemplo, por aquí tenemos español, tenemos lengua materna, tenemos inglés, pues son de observancia nacional, son los mismos para todo el territorio. Y su objetivo es el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, lo que les comentaba, la metacognición, ahora con este tema del constructivismo, donde buscamos que el alumno sea el centro del aprendizaje como y que tome esa responsabilidad de ser él mismo el que descubra esa motivación o ese interés o esa responsabilidad por aprender, donde nosotros docentes pues somos simplemente un motivador, un guía. Y luego tenemos dentro de las áreas de desarrollo personal y social, aquí están las áreas de desarrollo personal y social, que son estas 3, que son las otras asignaturas, por ejemplo, artes, la educación socioemocional y educación física, que están más llamadas como áreas de desarrollo personal y social, por así decirlo, no las asignaturas no académicas, pero también muy importantes, pues buscan el desarrollo de otras capacidades humanas, más allá de la metacognición o la formación académica, con el objetivo de esa formación integral, ¿verdad? No nos podemos imaginar un ser humano integral, completo, pleno, pues sin el desarrollo de estas áreas, ¿verdad? Inclusive por ahí algunos de ustedes si han escuchado el tema del STEAM o estas otras teorías muy de moda, donde en países europeos, inclusive toda la enseñanza de todos estos ámbitos partía de aquí, partía de las artes. El español, las matemáticas se le daba inclusive un poquito más de interés. Bueno, eso es en otros esquemas, ¿verdad? Estamos ahorita en México. Y luego tenemos, dentro de los 3 componentes, los ámbitos de autonomía curricular, estos de aquí, que están haciendo honor o buscan esos principios, como les comentaba, de la educación inclusiva y que atienda o que atiende las necesidades educativas y los intereses específicos de cada alumno. ¿Por qué? Pues porque ya se nos da en las escuelas esa autonomía curricular para enseñar esos aprendizajes contextualizados, que lo vimos muy claramente. Bueno, ahorita ya estamos otra vez con los talleres, con las tecnologías, que en muchos casos también ya son contextualizadas, pero si usted recuerda cuando teníamos cuando se echó a andar este ámbito de autonomía curricular con los clubes, pues buscábamos eso, ¿verdad? Tenemos estos diferentes ámbitos, por ejemplo, tenemos ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal, nuevos contenidos relevantes. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que en cada escuela se le decía, ¿sabes qué? Vamos a implementar el ámbito de autonomía curricular, por ejemplo, en el ámbito secundaria, que es mi especialidad. Los clubes decían, pues tenías que tener un club académico. ¿Cuál era su objetivo? Pues ampliar la formación académica. ¿Y qué consistía? Pues no era más que darle más énfasis y seguirle dando al español y a las matemáticas. Obviamente, pues buscando estas nuevas metodologías, ¿verdad? Yo les comento que inclusive en mi caso personal me tocó por ahí desarrollar un proyecto allá en la laguna para
un club académico enfocado en el desarrollo del español en matemáticas, pero enfocado en la gamificación en el juego, cuando todavía estaba un poquito más, como les digo, siempre ha existido la gamificación, pero ahí todavía no tenía esa explosión. Entonces, estamos en ese aspecto de los ámbitos de autonomía curricular, que tenía como objetivo esos intereses específicos de cada alumno, que yo siento que todavía se sigue haciendo con los, con los talleres. Entonces, como les decía, tenemos aquí campos de formación académica y áreas de desarrollo personal. Dice aquí mismos objetivos curriculares y horas lectivas para todos los niveles, y con su contraparte de los ámbitos de autonomía que dan la atención a la diversidad. Muy bien. Tenemos, les quise mostrar también este pequeño esquemita que viene siendo los que les comentaba, el perfil de egreso. ¿Para qué? ¿Para qué se aprende? Y como les decía, el objetivo del perfil de egreso, eh, aquí como se los está de una forma muy objetiva, muy gráfica: preescolar, primaria, secundaria, dentro de esta flecha. ¿Por qué? Porque de esta forma se representa esa articulación o ese enlace o esa trenza. Si bien el preescolar está bien aquí definido con su circulito, forma parte de esta evolución. Pues, ¿para qué se aprende? ¿Cuál es el objetivo de este perfil de egreso? Pues es alcanzar esos rasgos deseables que les comentaba hace un momento. Pues esto es un asunto multifactorial. ¿Por qué? Pues el estudiante ya ahora en el plan 2017 lo vemos como responsable de su propio aprendizaje. Es por ello que todos los profesores, que todos los docentes, que todos los maestros lo acompañan. El maestro va aquí, va acompañando al alumno a lo largo del trayecto educativo, perdón, y todos los contextos sociales y familiares en los que el alumno se desenvuelve, el estudiante se desenvuelve, también van muy importantes, van todos estos entrelazados. El contexto del alumno, la familia y el docente. Y todo esto, pues, influye de una forma, ya sea positiva o negativa, en el logro del perfil de egreso. Es decir, este esquema nos dice que la forma en que se desarrollen esos aspectos, el alumno, el contexto, la familia y el docente a lo largo de su educación, para alcanzar el perfil de egreso, nos va a decir qué tanto se alcanzó este perfil de egreso, qué tan positivo o a lo mejor no tan positivo fue. Eso en cuanto al perfil de egreso. Muy bien, continuamos. Y luego, les puse aquí, como les decía, pues como yo soy de secundaria, para nada más para repasar de forma rapidita estos rasgos del perfil de egreso, estos 11 rasgos del perfil de egreso. Y ya como les comentaba, sería apropiado que cada uno de ustedes en su nivel, si son de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, ya los leyeran con más calma. Tenemos el lenguaje y comunicación, que en secundaria nos dice el joven debe utilizar su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto, seguridad, en distintos contextos con diferentes propósitos interlocutores. Tenemos el rasgo del pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social, el pensamiento crítico y solución de problemas, las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida. Este ya no lo alcancé a leer. La convivencia y la ciudadanía. Se me iba, la colaboración y el trabajo en equipo,
la convivencia y la ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales de secundaria. Y ya como les decía, pues ya sería bueno que cada uno de ustedes le dé una listita de, de, su, de su nivel. Ya nada más para comentarles, para también los que sean de educación secundaria, aquí unos datos interesantes. Pues como ustedes saben, en la educación secundaria pues es el tercer tramo de la educación básica. La obligatoriedad de la educación secundaria se dio en el año de 1993 y cuenta con tres tipos de servicio. Tenemos las secundarias generales, que en aquella época se pensaron con una formación humanística, científica y artística. Las secundarias técnicas, que tenían como objetivo ofrecer la capacitación en un área tecnológica. Como ustedes saben, pues en las secundarias técnicas tenemos más horas lectivas de taller. ¿Por qué? Porque se buscaba que el joven ya saliera con una de estas formaciones técnicas o tecnológicas que le permitieran inclusive ya obtener un trabajo. Y tenemos las talleres secundarias que fueron pensadas en esa época para ser impartidas por un maestro generalista, es decir, un maestro que tiene conocimiento de todas las asignaturas y principalmente en las zonas rurales e indígenas, ¿verdad? Esto es nada más un pequeño dato de la educación secundaria. Muy bien, continuamos con con esta comparación del plan 2011 y el plan 2017 con el objetivo de afianzar bien o recordar o darle esta repasada a todos los aspectos que componen el plan de estudios 2017 en base a la comparación con el 2011. Entonces, tenemos el currículo de la educación básica. ¿Qué se busca con el currículo de la educación básica? Pues el diseño del plan para reconocer la existencia de varias tensiones fundamentales que son producto de buscar la mejora de la calidad en la educación. Entre algunas de estas tensiones pues está la que existe entre el reconocimiento de la diversidad y la atención a la diversidad. Tenemos 4 aspectos del currículo de la educación básica. Tenemos primero el primer aspecto, que busca tener un currículo inclusivo. ¿A qué se refiere con esto? Pues este currículo inclusivo, se sitúa en el marco de la educación, obviamente inclusiva, y de los sistemas educativos, los cuales han de ser o han de estructurarse para que pueda existir sociedades más justas e incluyentes. Entonces este aspecto del currículo inclusivo se debe de estructurar de tal forma que permita esta existencia entre sociedades más justas y más incluyentes. Y luego tenemos este aspecto de las habilidades socioemocionales que ya se empezaban a plasmar desde el plan 2017, que ahora con la pandemia pues salieron a relucir y que ahora en el 2022 pues van a estar más detalladas. Pues nos habla acerca de que en estas habilidades socioemocionales el currículo desarrollará en el estudiante habilidades de saberes escolares, como pueden ser las vinculadas con el desempeño emocional y el desempeño ciudadano. Ya vamos a buscar que el joven alumno tenga esta capacidad de relación ciudadana, ese conocimiento intrapersonal y esa inteligencia interpersonal, conocerse él mismo para tener esa habilidad para convivir con los demás. Y luego tenemos en el tercer aspecto esta relación global-local, como les decía, este brinco entre currículos 2011 al 2017, que ya buscamos la ciudadanía global, donde tenemos el reconocimiento de los contextos para ofrecer espacios flexibles. ¿Espacios flexibles con qué objetivo? Para que el alumno, en base a esta flexibilidad, pueda realizar esas adaptaciones a los contextos. Bueno, más que el alumno, el contenido que se le va a ofrecer, ¿verdad? Que sea flexible para su contextualización. Si bien buscamos que sea
ciudadano del mundo, pues tiene que tener esa flexibilidad, porque no es lo mismo que se le va a enseñar a los mismos contextos del joven de Baja California, de la península, al joven de la otra península, de allá de la península de Yucatán. Y luego tenemos estos aspectos que si bien pues el INE ya desapareció, pues sí debemos de conocerlos o mencionarlos, que eran los criterios del INE para el diseño curricular. Estos criterios del INE son un conjunto o eran un conjunto de atributos que debe tener el diseño curricular y que serán indicativos para la evaluación. Estaban enfocados en eso, ¿verdad? ¿Cómo nos va a servir este diseño del currículo para evaluar al docente? Y se trata de criterios genéricos para cualquier plan de estudios para la educación básica que publique la SEP. Obviamente en esa época lo hicieron pensando que el INE iba a durar muchos años. Y nada más para mencionar rápidamente estos criterios genéricos, pues son la relevancia, la pertinencia, la equidad, la congruencia interna y la congruencia externa y la claridad. Muy bien, continuamos. Bueno, nada más les voy a comentar. No, sí, ya se los comenté, el perfil de egreso. Pensé que se me. Les puse aquí nada más esta tablita que obtuve del plan 2017 como una pequeña muestra de la distribución del mapa curricular y la distribución del tiempo lectivo, que como les comento, también es importante que cada uno de ustedes en su nivel le den una repasadita. Yo puse aquí, pues obviamente el de secundaria, porque es el nivel en que me especializo, me desempeño, y tomando aquí los tres niveles de primaria, ¿verdad? Que pues de todos modos no hay ningún problema en lo que cada uno de ustedes, que aquí nos marca simplemente en los campos de asignaturas, en el campo de formación académica, para primaria, por ejemplo, para cuarto, quinto y sexto de primaria, pues tenemos la lengua materna y la lengua extranjera, que es el inglés. Y con su contraparte de la secundaria, pues tenemos que la lengua materna español se enseña en primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿verdad? Como ya todos sabemos, al igual que el inglés. Igual las matemáticas, y luego sí, aquí ya tenemos el brinco de las ciencias naturales y la tecnología en primaria, cuarto, quinto y sexto, donde van unidas. Y ahora en el 2017, donde tenemos esta ya separación, ciencias y tecnología, primer grado biología, segundo grado física, tercer grado química, pues que como ustedes saben, ahora ya vamos a tener esos cambios, porque pues biología ya va a estar en los tres niveles. Ahorita no me acuerdo si también física y química van a estar en los 3 grados, pero biología sí ya va a estar en los 3 niveles, ahora con la adecuación del plan 2017. Entonces esto es nada más para darle una pasadita y cada uno de ustedes con calma lo haga con su propio nivel educativo. Ya estamos cercanos a terminar, se me ha pasado rápido esta sesión. Y luego vamos ya para casi finalizar con la diferencia entre los componentes del sistema educativo que nos marcaba el plan 2011 contra los componentes del sistema educativo del 2017. Entonces tenemos que en el plan 2011 los componentes son los docentes, los estudiantes, los padres y madres de familia, los tutores, autoridades, los materiales de apoyo y los planes y programas de estudio. Y aquí vemos ya muy claramente la evolución del 2017, donde aquí ya, además de las autoridades, ya se incluyó también el gobierno federal, las autoridades educativas locales, del estado, del municipio, el gobierno federal, ya se puso también el INE, que ya afortunadamente ya desapareció, que ya quedamos con el SICAM, pero que bueno, pues esperemos que hagan ahí, que le bajen un poquito a los SICAM, que encuentren ese equilibrio perfecto entre lo que era el INE y el SICAM. A mí me parecería perfecto, que hubiera más oportunidades. Y luego tenemos, ya se le da
su importancia, su espacio al sindicato como un componente importante del sistema educativo que muy necesario y muy importante, que le debemos muchas cosas, pero que sin embargo siempre puede seguir mejorando. Las escuelas, los docentes, eso se mantienen. Los padres de familia también se mantienen. Se agrega la sociedad civil y el poder legislativo, pues muy inteligentes para el cambio de las normas. Y aquí la sociedad civil, pues también ya ahora con el plan 2022, donde se centra el aprendizaje en la sociedad, pues también ya va a tomar un aspecto muy relevante. Esto en cuanto a los componentes del sistema educativo y continuamos con dos puntos para terminar. Tenemos la diferencia de los retos del siglo XXI que se nos marcaban en el plan de estudios 2011 y los que se marcaban en el plan 2017. Los retos del 2011 pues era el dominio de las tecnologías y el inglés como segunda lengua. Fíjese cómo nada más se limitaba hasta ahí. Nada más dominar las tecnologías. O sea, el gran reto de ese siglo XXI, según el plan 2011, era nada más las tecnologías y el inglés como segunda lengua. Inclusive, pues yo creo que todavía no le daban mucha importancia ni siquiera a las aplicaciones web 2.0 y mucho menos ahora a lo que ya se viene con la web 3.0, con los metaversos, con la situación de la posesión de estos activos digitales. Y los retos que se planteó ahora en el plan 2017, la necesidad de comunicarse en español, ¿verdad? Tan importante, tan necesaria, que inclusive tanto decaimiento tuvo el año pasado y todavía tenemos las consecuencias de la educación a distancia, donde los jóvenes perdieron mucho esa habilidad de la comunicación en español y pues también la lengua indígena por la inclusión, el inglés, la necesidad del pensamiento lógico matemático tan necesario, tan importante. Todo, yo siempre lo he dicho, todo en la vida son matemáticas y las matemáticas son bonitas, son interesantes y necesarias. El conocimiento científico y el trabajo de forma colaborativa. Y por último, compañeros, las diferencias en la evaluación, que hace ratito ya hablábamos un poquito de ello, que en el plan de 2011, como les decía, pues se tenía más la idea de la evaluación como una forma para mejorar, incluyendo a los docentes, para que el alumno mejorara y para que el docente mejorara, pero nada más hasta ahí, ¿verdad? No se le daba esa retroalimentación, ese círculo. Y ya en el plan 2017, pues ya tenemos la diferencia, que ya evaluamos para aprender y está centrado nada más en el estudiante. Evaluar para aprender, para que el alumno aprenda, pero como les decía, pues a nosotros como docentes nos sirve porque si está basado en que la evaluación va a permitir que el alumno aprenda y constantemente del nivel o de los diversos niveles nos dan estos cursos de capacitación para las evaluaciones, pues también le van a servir al docente para mejorar su práctica en enseñanza, porque pues en base a qué tanto aprendieron los jóvenes, cómo lo aprendieron, pues de ahí vamos a partir para diseñar nuestra nueva metodología, nuestra nueva situación de aprendizaje, para retomar eso que nos aprendió o darle un nuevo giro. Pues aquí terminamos, compañeros. Terminamos rápido el análisis del plan 2017, les vamos a compartir el material y pues si tienen alguna duda, algún comentario, sería todo por hoy, maestros, maestras, compañeros. Ninguna duda, maestro. Todo bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo, por sus participaciones, por estar al pendiente. Y por aquí los estaré acompañando próximamente y vamos con mucho ánimo para ese examen. Hasta luego.
Hasta luego, Luego, gracias. gracias. Buenas tardes. Bye. Doctores. ¿Qué pasó? Profe Mike, Educación y Tecnología. Dale like, deja ese dedillo arriba, suscríbete y comenta.